la idea es que estos webinars nos sirvan para poder hacer esas píldoras, ¿no?, tecnológicas de poder ir avanzando. Es una, Esto está dentro de un marco de conferencias, de webinars que vamos a estar realizando desde la Oficina Acelera Pyme, tanto este año como el año que viene y como en el 2025. Vamos a estar haciendo una serie de webinarios y nos vamos a ir actualizando de tecnologías. Como sabéis, las tecnologías van evolucionando muy rápido y bueno, creemos que es más que necesario el ir recordando. Se habla mucho de SEO, hay muchos webinarios de SEO, pero como veréis al final, pues también hemos querido introducir unas tendencias, ¿no?, las tendencias que va a haber para el año que viene, las mejores prácticas y si alguien tiene más conocimiento y quiere preguntar más, bueno, vamos a tener una sesión de preguntas al final del webinario. Remarcaros que estamos aquí en Calle Un Castillo, como os estaba indicando antes. Tenemos la oficina Acelera Pyme abierta para vosotros. Si tenéis cualquier tipo de duda en la transformación digital, si tenéis cualquier tipo de pregunta, si necesitáis orientación, si necesitáis incluso una pequeña consultoría, pues nosotros estamos aquí. La oficina Acelera Pyme no tiene coste para vosotros, aunque lo tenga, porque está cubierta por fondos europeos de NextGen, y indicaros que todo lo que necesitéis pues es vuestra casa. Así que por nuestra parte, no por mi parte, sino por nuestra parte, la oficina Acelera Pyme, Chema, todo tuyo. Pues muy bien, buenos días. Como bien decías, la verdad es que en una hora es muy difícil explicar muchas cosas, pero bueno, básicamente aquí lo que ocurre también es una cosa, es que no tenéis todos un nivel más o menos uniforme. Habrá gente que sí que tendrá más conocimientos de SEO y gente que prácticamente no conoce nada. Entonces es difícil saber la- dónde está el límite justo, ¿no?, en cada una de las cosas. Lo que voy a hacer es presentaros un poquito una explicación inicial de qué es el SEO, una segunda parte en la que la que os voy a contar cómo trabajamos el SEO, los profesionales, cómo se hace SEO de una manera profesional, ¿vale? Y la tercera parte contándoos un poco las tendencias que va a haber de SEO para el 2024. La verdad es que algunas de esas tendencias las llevamos arrastrando desde hace años, en el sentido de que cada vez se va implementando más dentro de la parte de SEO, pero sigue siendo una tendencia importante para el año siguiente y cada vez tenemos que meter más recursos en ella. Entonces, bueno, pues al principio os voy a contar un poquito qué es el SEO y cómo se integra dentro de una estrategia digital, ¿no?, de una empresa. Vale, el SEO en realidad son un conjunto de tácticas y estrategias que utilizamos para poder salir lo más arriba posible en las primeras posiciones de los buscadores. En España, sobre todo, trabajamos prácticamente para Google, porque se lleva más del 95% de las búsquedas. Eso significa que los otros buscadores, a no ser de que sean empresas muy grandes, prácticamente no hacemos nada especial para ellos. Sí que es cierto que las reglas de posicionamiento de los buscadores son muy parecidas. Lo que sirve para Google sirve para la mayoría de los otros buscadores. Entonces, digamos que las técnicas suelen ser muy similares, ¿vale? El objetivo del SEO, ¿cuál es? Pues traer a una web, a un proyecto web, tráfico orgánico. Cuando decimos orgánico, es tráfico que no tengamos que pagarlo, ¿de acuerdo? Que no tengamos que pagarlo y luego explicaremos un poquito las diferentes clases de tráfico que hay, ¿de acuerdo? En este caso es tráfico orgánico desde buscadores, que es el que nos llega de forma natural y gratuita a través de los motores de búsqueda. Os cuento más cosas. El SEO como parte de la estrategia digital. Dentro de una estrategia digital, generalmente en todas, esto sí que es válido, me gusta muchas veces colocar dónde está el SEO dentro de la estrategia para que no lo veamos de una forma aislada, para que no veamos solamente que son unas tácticas que utilizamos dentro de los buscadores para que salir lo antes posible, ¿no?, en la SERP. En la SERP son los resultados de búsqueda. Pero tenemos que englobarlo todo dentro de lo que sería la estrategia digital. Entonces, ¿cómo trabajamos la estrategia digital? Aquí trabajamos desde diseñadores, gente de usabilidad, los desarrolladores web, la parte de SEO, la parte de captación de tráfico de pago. Lo primero de todo, nos juntamos y lo que establecemos son unos objetivos. Cualquier proyecto digital en el que no tengamos marcados los objetivos, digamos que nos vamos a dispersar. El que no sabe dónde va, pues todos los caminos sirven, ¿no? Pero solamente uno es el bueno. Entonces, tenemos que marcar unos objetivos. Eso es lo primero de todo. En segundo lugar, nos solemos juntar todos los equipos que vamos a trabajar en el proyecto digital. Normalmente, cuando digo proyecto digital, es porque la web, en la mayoría de los proyectos tenemos una web, pero hay proyectos en los que no es necesaria la web. Podemos estar en una red social, o podemos estar en YouTube, o podemos estar... hay diferentes maneras, ¿no? No tiene por qué haber una web, pero en la mayoría de los proyectos que trabajamos, sí, nosotros sí, porque además suelen ser proyectos, en este caso, trabajo mucho en proyectos de B2B, en proyectos de empresa a empresa.
Una vez que tenemos unos objetivos muy definidos, ¿vale? Tenemos claro cuáles son, lo que hacemos es buscar nuestro público objetivo. ¿Cuál es la gente que nos puede comprar nuestro producto, que nos puede comprar nuestro servicio? Y marcamos un perfil o diferentes perfiles, porque en el caso de B2B, dentro de una compra entre empresas, de acuerdo que el director de compras probablemente sea el que más voz tiene, pero también puede entrar el gerente a decir cuál es esa compra. O los de IT pueden decidir cuál es esa compra, o los de operaciones. O sea, no hay un único interlocutor para efectuar una compra. Entonces tenemos que definir muy bien quién es nuestro público objetivo, cuáles son esos interlocutores y trabajar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Tenerlos como muy marcados. Hay una tercera parte en la que trabajamos dentro de las estrategias digitales, que es la propuesta de valor. Lo que decimos siempre nosotros, ¿no? Que decimos, ¿y por qué yo? ¿Por qué o por qué tú en este caso? ¿Por qué tengo que comprarte tu empresa y no tengo que comprarte la empresa de tu competencia? Pues eso lo tenemos que definir súper bien, porque la propuesta de valor es con lo que nosotros nos vamos a mostrar luego pues en la red precisamente en la red de búsqueda de los buscadores, o nos vamos a mostrar en redes sociales. Bueno, tenemos que tener una línea en la que queremos y mostrar un mensaje que sea la propuesta de valor de nuestra empresa. La propuesta de valor sería única, digamos que sería cuál es el diferencial máximo que tenemos con respecto a la competencia, y luego tenemos unos diferenciales que pueden ser varios, ¿no? Pues no tiene por qué ser el precio, la propuesta de valor, ni muchísimo menos, sino que puede ser pues que damos el mejor servicio, o nuestra atención postventa, o que tenemos el catálogo de productos o de servicios más amplio del mercado, o que somos los profesionales más cualificados. Entonces ahí buscamos unos diferenciales y junto con la propuesta de valor va a ser todo lo que va a dirigir nuestras comunicaciones, todas las píldoras comunicativas. Y así es como vamos a trabajar en el blog de la web, si lo tiene, obviamente. Y es digamos que sería el core del mensaje, ¿no? Que vamos a transmitir. Luego, en el punto 5, tenemos aquí los medios a utilizar dentro de esa web. Por ejemplo, nosotros ya os digo que trabajamos mucho en B2B. En B2B, cuando hablamos de redes sociales, ¿qué hablamos? Pues de LinkedIn por excelencia, ¿no? Entonces, trabajamos siempre LinkedIn en B2B, pero cuando hablamos de B2C, cuando hablamos de compras finales, pues puede haber otras redes que son súper importantes, pues como Facebook o como Instagram, ahora TikTok o Snapchat, es que hay muchísimas, ¿no? Entonces, definimos muy bien qué medios son los que vamos a utilizar, cuáles son los que, y en función de eso empezamos a trabajar. Y por último, estaríamos ya toda la parte del marketing digital. ¿Quién nos encargamos en marketing digital? Pues sobre todo el atraer ese tráfico. Digo tráfico porque es inicialmente lo que atraemos a la web o al proyecto, aunque luego otra de las misiones es captar lead e incluso ponernos, trabajar de la mano con el equipo de ventas y ayudarles en lo posible a conseguir esas ventas, ¿no? Dentro de la parte de marketing digital, que sería donde el tráfico que queremos atraer. Esto es muy interesante, ¿vale? Porque muchas veces no tenemos claro dentro de nuestros proyectos web de dónde está viniendo ese tráfico web. Esto está sacado de un estudio que hace todos los años Flat 101, que es una empresa de, bueno, uno de los directivos es Ricardo Tallar, que además también es consultor de Cámara Zaragoza, que lo ha sido durante muchos años. Están en Zaragoza, pero ahora crearon unas oficinas en Madrid, tienen ahí unas oficinas impresionantes, ha crecido muchísimo la empresa. Y todos los años hacen un estudio de conversión, que lo que hacían era pedirnos yo antes tenía también un comercio online, ¿no? Un e-commerce, ahora en este caso ya no, pero nos pedían permiso para acceder a los Google Analytics de cada uno de nuestros negocios y ellos lo cogían de una manera totalmente, no anónima, pero sí no contaban cuáles eran las empresas que habían participado, sino lo que hacían simplemente era sacar estadísticas. Los estudios son súper buenos y los renuevan todos los años. Entonces ahora el último creo que era el del año 2022, que ya lo presentaron, y es un estudio que está súper bien porque ya no solamente en las fuentes de tráfico, habla de fuentes de tráfico, habla de porcentajes de conversión, que es una de las grandes desconocidas y parece que esté hasta oculto, ¿no? ¿Cuáles son los porcentajes de conversión en los e-commerce, por ejemplo? Y en ese estudio está súper bien y luego está sectorizado además. De forma que si nuestro negocio es de perfumería o nuestro negocio es de electrodomésticos, nos ponen los porcentajes de conversión medios, ¿no? Bueno, en este caso, como para el SEO, lo más interesante en este momento es las fuentes de tráfico web, lo que nos va a traer esas visitas, lo que nos va a traer ese tráfico a nuestra web. He puesto este porcentaje, aunque no están todos los medios, pero sí están los más importantes. Entonces, el SEO trae casi la mitad del tráfico. Ojo, estamos hablando de la media de todos los proyectos analizados, en este caso que eran cientos de proyectos, ¿de acuerdo? Está casi en el 50%. ¿Qué quiere decir?
pues que a lo mejor cuando se crea una web, cuando empiezas, hay poco tráfico y entonces a lo mejor hay que invertir más en otras fuentes para atraer tráfico, pero hay que comenzar a trabajarlo, porque el SEO no es inmediato. El SEO tarda meses en... Cuando es un proyecto nuevo que empezamos desde cero, necesitamos casi un año o alrededor de un año para poner ese proyecto de una manera visible, para que salgan los buscadores de una manera óptima. Si el proyecto ya es un proyecto que tenía ya una antigüedad, aunque no estuviera optimizado para SEO, pero ya llevará varios años funcionando, podemos hacer entre 4 y 6 meses ya que tenga más visibilidad, ¿no? Por medio del SEO. Pero lo que quiero decir es que al final el SEO sí o sí hay que trabajarlo, porque es que estamos hablando de la mitad del tráfico web. Y si ese tráfico web lo tuviéramos que comprar por medio de fuentes pagadas, pues estaríamos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces, también lo que se suele hacer es cuando los proyectos son muy nuevos, cuando están al comienzo, son muy incipientes, se utiliza, a la vez que se trabaja el SEO, se empieza a captar tráfico por medios de pago, ¿de acuerdo? Pues en Google Ads, en Ads de las redes sociales, en Instagram, en Meta, en general, en LinkedIn, se comienza a traer. Y luego cuando el SEO crece y empieza a traer más tráfico de forma orgánica, digamos que se puede rebajar mucho esa inversión publicitaria o incluso quitar, ¿no? Depende de los proyectos. Y bueno, como veis aquí, el SEO es casi el 50 y el 45% aproximadamente. El tráfico pagado, o sea, lo que sería lo que os decía, publicidad en Google Ads, publicidad en redes sociales, publicidad en, por ejemplo, publicidad programática, publicidad nativa, hay un montón de tipos de publicidad en Internet, pero sería tráfico que tenemos que pagar para conseguirlo. El 15% aproximadamente es el tráfico directo. El tráfico directo es aquel que ya nos ha comprado y nos tiene guardado en favoritos o que nos conoce y escribe directamente en el buscador, o en la barra escribe directamente en nuestra dirección web, ¿no? Si la conoce, entonces ahí aproximadamente estamos en el 15% de tráfico directo. El tráfico social, el que nos llega desde redes sociales, de media es solamente el 5%. O sea, las redes sociales tienen una cosa muy, muy, muy buena y es que crean comunidad a tu alrededor y crean, no sé cómo llamarlo, engagement, crean afinidad, ¿no? con la marca, pero a la hora de recibir tráfico, o sea, de traer tráfico hacia la web, pues atrae muy poquito tráfico. Estamos hablando en torno al 5%. Aquí no está, pero porque lo sepáis también, aproximadamente también el 5% es el tráfico de email marketing, cuando tenemos una base de datos y le enviamos directamente comunicaciones a esa base de datos y de vuelta viene ese tráfico cuando ponemos enlaces dentro de las comunicaciones y demás. Entonces, un poquito para que veáis por qué es importante hacer SEO, ¿no? Porque en un proyecto que lleve idea de trabajar a largo plazo, estamos hablando de casi la mitad del tráfico. Vale, esto es para explicaros un poquito cómo trabajan los buscadores, ¿no? En el momento que nosotros optimizamos una web o empezamos a trabajar en una web para que se indexe bien en los buscadores, ¿qué es lo primero de todo que miramos? Pues lo primero que preparamos es el contenido. ¿Por qué? Porque el contenido necesitamos, aunque cada vez se trabaja menos con palabras clave concretas, pero sí que necesitamos las palabras clave para saber qué es lo que están buscando nuestros potenciales clientes, ¿no? Nuestros usuarios. Entonces, tenemos que preparar cómo queremos que ese contenido se muestre. Y hay una cosa muy importante. Aunque tengo detrás una pantalla que hablamos del long tail, pero un poquito porque lo sepáis. Muchas veces tendemos a pensar que el posicionamiento SEO es simplemente la página principal de la web y que tenemos una cosa principal y es por la que nos posicionamos, ¿de acuerdo? Y el posicionamiento SEO, en realidad, cada una de las páginas de la web, todas las que son indexables, tienen que trabajar para una palabra clave diferente. De manera que si tenemos 50 páginas, vamos a trabajar con 50 palabras clave diferentes. Y cada una de ellas por separado va a traer tráfico. Y en la búsqueda de esa palabra web, la que se va a posicionar es la página que está asignada. No sé si esto queda muy claro. Si yo vendía ropa interior masculina, ¿vale? Pues la página principal era para ropa interior masculina. Estaba muy claro. Pero luego teníamos una página que era para pijamas. Pues esa página estaba optimizada, bueno, vendíamos solamente ropa para hombres, ¿no? Pues esa página estaba optimizada para pijamas para hombre. La página en la que vendíamos bañadores para bañadores de hombre. Cuando buscaban en el buscador de Google y buscaban bañadores de hombre, yo no quería que apareciera la página principal. La página que me interesa que aparezca es la página de mi e-commerce que está, la de categorías de bañadores de hombre, donde están todos los bañadores de hombre. Entonces, luego cada uno de los bañadores se posicionaba para sí solo. Ya veremos también por qué, porque el long tail es un tema muy, muy interesante. Lo vemos un poquito más adelante, pero primero vamos a entender cómo se rastrea y cómo se indexa. Creamos un contenido, hay una herramienta de Google que se llama Search Console,
Por medio de Search Console, nosotros a Google le entregamos ese contenido, le entregamos el sitemap, que digamos que sería el mapa del sitio donde están todas nuestras páginas, y le entregamos ese contenido. Entonces, ¿cómo hace Google para coger ese contenido? Envía unas arañas, unos scraps, unos rastreadores, envía esas arañas, que la misión de las arañas es pasar por todos los sitios de Internet, excepto por la Deep Web, excepto por donde no pueden acceder, por todos los sitios accesibles de Internet, sería pasar y llevarse toda esa información. Entonces, se llevan toda esa información, se la llevan a los servidores de Google, que por ejemplo, por eso es tan interesante y siempre nos dicen, las páginas tienen que cargar muy rápido. ¿Por qué tienen que cargar muy rápido? Por dos cosas. Lo primero, por experiencia de usuario, pero también porque Google gana más dinero. Cuanto más rápida es nuestra página, en menos tiempo es capaz de coger toda esa información y llevársela. Entonces, le es mucho más rentable, gasta menos energía, gasta menos... Y también muchas de las ocasiones dice, hay que rastrear solamente las páginas que son interesantes de la web o las páginas importantes, ¿no?, del sitemap. ¿Por qué? Porque si rastrean si rastrean todas las páginas sobrantes, digamos que necesitan mucho más tiempo de rastreo y necesitan mucho más almacenamiento en sus servidores. Al necesitar mucho más almacenamiento, también gastan más recursos, por lo tanto ganan menos dinero. O sea que aquí nadie da puntada sin hilo, ¿no? Todo va alrededor de la pasta siempre. Bueno, entonces las arañas cogen toda esa información y se la llevan a los servidores de Google. En los servidores la almacenan y una vez almacenado lo comparan. O sea, ven según la optimización de esa página, pues con su título, con su H1, ya veremos luego un poquito cada una de las cosas, lo comparan con las otras y deciden cuál es la web que mejor, cuál es el resultado que mejor responde a la pregunta del usuario o a las necesidades del usuario, y en función a eso lo publican en la posición a la que ellos creen que corresponde. De aquí que sea tan importante todo lo que tiene que ver, hay una parte del SEO que es la gran desconocida, que es la parte de indexación. ¿Qué ocurre? Que hay proyectos que si no están bien preparados de primera ni siquiera pueden pasar las arañas de los buscadores. En el caso de que esté cerrado a robos o que esté como no index la web, podría llegar un momento que ni siquiera pasan a las arañas. Y también puede ocurrir que pasen las arañas y la web no está optimizada. Como no está optimizada, Google o los demás buscadores tampoco son capaces de comparar, ¿no? ¿Y cuál es mejor, esta o esta? Es que esta no sé lo que hay dentro. No está marcada, no tengo títulos, no tengo fragmentos enriquecidos, no tengo etiquetas. Entonces, no tiene elementos para poder comparar y por lo tanto no la muestra bien en los resultados, ¿de acuerdo? En función a eso, ya os digo, saca la SERP, que le llamamos, que serían los resultados de búsqueda, y te clasifica. Eso sería la manera en la que rastrea e indexa. Nuestro contenido, tal como lo vamos refrescando, esto es un círculo, porque las arañas han pasado la primera vez, lo han indexado, pero las siguientes veces vuelven otra vez a la web y vuelven, lo que no la leen es toda de golpe, la van leyendo como a trocitos, vuelven a leer porque vuelven para ver si ha habido cambios, si hay contenido generado nuevo o el contenido que ya y si ha cambiado alguna cosa. Entonces, digamos que es un círculo continuo, ¿no? Vale. Eso sería un poco con respecto a qué es el SEO, en qué parte del marketing estamos y un poquito cuál es la finalidad del SEO, ¿no? Para que nos puedan localizar las arañas y nos puedan posicionar bien el buscador. ¿Cómo funciona una estrategia SEO cuando la trabajamos de manera profesional desde cero? Bueno, pues hay 4 patas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. La parte de indexación, la parte de lo que podemos hacer dentro de la web, una parte de autoridad y una parte de contenidos. Os lo explico así por encima, tampoco... si hiciéramos un curso SEO entraríamos en cada una de estas partes de una manera muy detallada y veríamos cómo hacerlo, pero es un poquito para que veáis qué es lo que trabajamos en cada una de ellas, ¿no? Entonces, en la parte de indexación trabajamos el SEO más técnico de todos, que es un poquito lo que comentábamos antes, la parte de indexación y de rastreo. Cuando hemos comentado antes que trabajamos en los proyectos desde cero, buscando unos objetivos, buscando un público objetivo, todo esto, por supuesto, lo tenemos en cuenta en la parte inicial ya de indexación. ¿En qué trabajamos los SEO? Por ejemplo, en la categorización. Nosotros la categorización le llamamos a sistema de silos. Esto es muy fácil de explicar, por ejemplo, cuando entramos a una tienda de ropa, nosotros no tenemos mezcladas las camisetas, los pantalones, los calcetines, todo, sino que lo vamos separando. Hay una zona donde están las camisetas, una zona donde están los pantalones. Pues en una web sería lo mismo, ¿no? La categorización por silos funcionaría de manera que si tenemos 4 tipos de productos diferentes o 4 tipos de servicios, puede ser diferentes, cada uno de ellos lo llamaríamos como un silo, en una manera de verlo como si fuera hacia abajo, ¿no? ¿Qué intentamos trabajar? Los hilos por separado, porque no es lo mismo, por ejemplo, vamos a suponer viajar a Londres. No es lo mismo viajar a Londres si estás buscando allí trabajo porque te quieres quedar trabajando en Londres, que viajar a Londres de vacaciones
o que viajar a Londres a estudiar, por ejemplo. En cada uno de estos casos sería totalmente diferente la casuística, sería totalmente diferente el público objetivo. Pero si yo puedo tener una agencia de viajes en la que tenga esos tipos diferentes de productos para vender a mis clientes ¿de acuerdo? Entonces, los trabajamos como por separado. Incluso intentamos que no se mezclen mucho entre ellos. Que no, por ejemplo, el que va por trabajo a Londres tendrá unas inquietudes, que es buscar piso, buscar trabajo, buscar tal. El que va de vacaciones, las inquietudes son diferentes. No busca piso, va a buscar un alojamiento para una semana o para lo que sea. Y va a buscar qué es lo que tiene que ver, y va a buscar dónde comer. O sea, es totalmente diferente. Y en ocasiones hasta incluso entre esos hilos no solemos hacer enlaces que vayan mucho de un silo a otro, sino que lo trabajamos de una manera individualizada. Y de ahí vendría también lo que decíamos de las palabras clave. La palabra clave que nos interesaría es trabajar en Londres o ¿vale? Serían palabras clave separadas, y en caso de que hicieran clic en el buscador, lo que nos interesaría es que fueran a la parte de la web en la que solo hablamos de trabajo en Londres. Eso sería la categorización por silos. Entonces, ahí empezamos a trabajar ya desde todo el equipo de desarrollo de la web, ¿no? Porque lo que hacemos es marcar un poquito. Yo lo hago desde la parte de SEO para que luego sea más fácil para posicionar, pero, por ejemplo, hay una persona de usabilidad que lo que tiene que ver es que todo sea coherente y que sea muy fácil. El de usabilidad lo que trabaja es la experiencia del usuario, que la experiencia del usuario navegando dentro de la web sea lo más óptima posible, ¿no? De mano a la categorización va la arquitectura de la web. En este caso, lo único que además de la categorización de esos productos o servicios, por la arquitectura de la web tendría que llevar todo lo demás. ¿Necesita tener una intranet o no necesita tener una intranet? Tenemos que poner el aviso legal, vamos a tener blog o no vamos a tener blog. O sea, trabajamos toda la arquitectura de la web, cómo va a ser, y todo esto lo hacemos antes de empezar siquiera a tocar la web. Aún no hemos hecho ni una línea de código, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas trabajamos? Luego, en una vez que la web sí que está ya antes de lanzarla, por decirlo de alguna manera, trabajamos la parte de la velocidad web para que cargue lo antes posible. Ya os decía que la velocidad de carga es un posicionamiento, cada vez los buscadores lo utilizan como un factor de posicionamiento importante. La seguridad de la web y lo que esté encriptada, ¿no? Pues es otra de las cosas que miramos. Hay una cosa que no he puesto aquí y es muy interesante, y es que normalmente en los SEO tenemos hecho un checklist, y lo que hacemos con eso es, antes de poner el producto en producción, lo llamamos, antes de coger la web y lanzarla, tenemos un checklist en lo que vamos pasando cada una de las casillas. ¿La web tiene puesto el sitemap? Sí, no. Si no lo tiene puesto, se crea el sitemap y se pone. ¿Tiene hecho bueno, voy a decir palabras un poco raras para que no sepa nada de SEO, pero bueno, ¿tiene el robo? Sí. Pues entonces sí o no. Pues tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo. ¿Le hemos puesto el código, el script de Google Analytics para poder hacer el seguimiento de lo que está pasando dentro de la web? Sí o no. Y es un check completo que tiene más de 100 puntos, y vamos uno por uno hasta que no están todos ok, la web no se lanza. El día que se lanza la web, pues normalmente se junta con el equipo de IT, con el equipo con los programadores, ¿no? Por decirlo así, por si hay algún problema en el momento que ponemos la web visible y la lanzamos para que se pueda. De hecho, muchas veces la lanzamos para que no la puedan leer todavía los robots hasta que no vemos que está todo ok, ¿no? Y en ese momento lo abrimos cuando digo a los robots, me refiero a las arañas de los buscadores. Podemos lanzar una web y no dejarles a las arañas que entren por medio de unas órdenes, y lo que hacemos es ver que funciona todo, y en el momento que sabemos que funciona todo, está como queremos, entonces dejamos que sí que entren esas arañas. Vale, la segunda pata del SEO sería la parte de lo que podemos hacer dentro de la web. En este caso le llamamos el on-page, SEO on-page. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo primero, como lo decíamos, estudiar las palabras clave, y yo sé, con el ejemplo que hablaba antes de mi e-commerce, bañadores hombre, tendría que buscar cuál es la palabra clave que tiene más búsquedas. Hay herramientas para eso, como SEMrush, el mismo planificador de palabras clave de Google Ads. Podemos meterle las palabras clave y nos dice cuántas búsquedas mensuales tiene. Y le digo, bañador hombre, y me dice, me lo estoy inventando, tiene 700 búsquedas mensuales. Bañador de hombre, tiene 800 búsquedas mensuales. Bañador para hombre, me dice, tiene X. Entonces voy buscando la palabra clave que más me interesa. Lo ideal es que tenga muchas búsquedas y que tenga la menos competencia posible. Cuanto menos competencia tenga, más facilidad voy a tener para posicionarme en una posición más alta, ¿no? En primeras posiciones. Y lo que se hace es asignar una palabra clave a cada una de las páginas de la web. Bañadores hombre, pues pondría la palabra clave para la que posicionaría bañadores hombre, pero si los bañadores hombre se dividen en bañadores para hombre, piratas, bañadores para hombre, de slip, bañadores para hombre, tanga, bañadores para hombre, bermudas. Cada una de esas tiene su propia palabra clave. Como os veis, vamos haciendo cada vez una palabra clave de más long tail, de más, lo llamaríamos una palabra clave combinada, ¿no? Una frase clave, por decirlo de alguna manera.
y lo vamos asignando a cada una de esas. Y cuando optimizamos la de los bañadores para hombre piratas o bañadores piratas para hombre, pues optimizamos esa página. ¿Qué nos interesa? Que salga en el buscador y cuando hace alguien clic vaya a nuestra parte de bañadores piratas solamente. No tiene por qué ir luego si quiere ir a la página principal o a donde quiera ya pasará dentro de la web, ¿no? Pero inicialmente tiene que aterrizar allí. Estudiamos esas palabras clave, las asignamos y una vez que la tenemos, la incluimos y la optimizamos. O sea, llego a la página y le digo, bueno, ¿qué tengo que cambiar para que esa página esté optimizada para esa palabra clave? Pues tiene que estar la palabra clave en el título, tiene que estar en el H1. Tengo que poner unos H2 que tienen que ser este y este. La palabra clave, por ejemplo, no tiene que estar muchas veces en el texto, pero se tiene que repetir. O sea, hay una serie de técnicas que tenemos ya marcadas y lo que vamos haciendo es página por página, una por una, ir optimizándolas todas. Sí que es verdad que las páginas de producto, que son las más complicadas porque al final puede haber miles, lo que hacemos es como ponerlas en automático, por decirlo de alguna manera. El nombre que le ponemos al producto va a ser por el nombre que vamos a intentar posicionar. ¿Por qué? Porque ya estaríamos hablando bañador de Calvin Klein, no sé qué, no sé cuánto, o bañador Bermudas para hombre de Calvin Klein. Como es ya el long tail a tope, ya es una frase clave importante, pues se posiciona para la misma. Y eso lo automatizamos, para que coja ese título, ese nombre del producto, y lo ponga automáticamente en el título, en el H1, etcétera, etcétera. Más cosas dentro del on-page. Vemos si tenemos que incluir algo de datos estructurados. En este caso suele ser de esquema, ¿vale? Y los datos estructurados puede ser el marcado de la página desde marcar cuál es la página transaccional de venta o marcar cuál es la página del carrito de la compra. O podemos, en el caso de profesionales, hay algunas profesiones que ya están marcadas, podemos marcar si es una web de un dentista, por ejemplo. Hay otro tipo de marcados que es para los negocios locales, entonces lo marcamos como que es un negocio local para que Google, a la hora de posicionarlo, lo tenga en cuenta que se trabaja de una manera local. ¿Por qué es importante? Porque si es una clínica dental en Zaragoza, ¿qué finalidad tiene el que salga en SEO en Madrid o en Málaga? Una clínica dental en Zaragoza, nadie va a venir de Málaga a hacerse un tratamiento dental a Zaragoza. Entonces, al meter el mercado local, Google es consciente de que nosotros queremos ser muy relevantes en Zaragoza, pero no en otras zonas. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con la ficha de Google My Business. La ficha de Google My Business, bueno, aunque eso es una cosa externa, no tiene que ver con la web, es muy interesante, pero es una ficha que sirve para el mercado local. O sea, si tenemos una clínica dental, va a salir en Zaragoza, si sale, va a salir en Zaragoza capital, como mucho en alrededores, ¿no? Pero a no ser de que sea una cosa muy escasa, que no haya, pues una fábrica, no sé, me lo estoy inventando, fábrica de ladrillos. Pues si solo hubiera 5 en España, pues a lo mejor a la empresa de Zaragoza podría salir también en Huesca, o podría salir en Teruel, o podría salir en Lérida, ¿no? Vale, más cosas. Optimización de las URLs. En ocasiones, por defecto, los mismos CMS, las mismas plataformas para hacer las webs, pues tipo a WordPress o otras, se puede hacer que las URLs, en ocasiones las URLs salen numéricas o salen... Lo interesante es que dentro de la URL también esté la palabra clave. Eso es lo primero. Y también es muy interesante que no haya mucha profundidad de URLs. O sea, a ver, esto es difícil de explicar. Pues voy a explicar un poco el teorema del Lingvis, ¿no? El Lingvis llamaríamos, aunque vendría casi más en la parte siguiente, pero bueno, lo llamaríamos a la parte de autoridad de la web. Por ejemplo, la web de Cámara Zaragoza, obviamente, tiene muchísima más autoridad que mi web de empresa pequeñita, ¿no? O la web de Unizar o la web del Gobierno de Aragón, pues son sitios que son muy importantes, muy grandes y por lo tanto tienen mucho Lingvis, que le llamamos, tienen mucho jugo. ¿Por qué os digo lo del teorema del jugo? Porque cuando una página, no hablo de la web, hablo de una página en concreto, cuando una página en concreto tiene más jugo que la de la competencia, es más fácil que posicione mejor, que posicione más arriba. ¿Por qué? Porque ante Google, la única manera de saber si un sitio de verdad tiene autoridad y tiene importancia es por medio de los enlaces que llegan a esa página. No sé si esto queda claro, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre con el Lingvis? Nosotros echamos el jugo por arriba en la página principal, pero os estoy diciendo que queremos posicionar las categorías más abajo, por ejemplo, y luego más abajo queremos posicionar los productos. Estaríamos hablando que el jugo que echamos por arriba, si luego hay 4 categorías, si tenemos 1 litro de jugo y lo echamos en la home, nuestra home posiciona con 1 litro de jugo. La página de categorías posicionarían con 1/4 de litro de jugo, pero las páginas de productos a lo mejor posicionan con no sé, un 50avo, ¿no? de jugo. Cuanto menos jugo tiene, más difícil es posicionar. ¿Cuál es la diferencia? Que eso pasaría en ese deseo, ¿no? Echamos un litro de jugo
y se va bajando. Pero si fuera Cámara Zaragoza, en vez de 1 litro de jugo, tiene 100 litros de jugo. Y entonces, en la siguiente vez, en las categorías, siguen teniendo todavía 25 litros de jugo. Por lo tanto, es mucho más fácil que posicione Cámara Zaragoza que posicione ante una palabra clave por la que estamos compitiendo. Pues en posicionamiento SEO, Cámara Zaragoza con los cursos, ¿vale? Y yo con mi empresa, con mi trabajo. Pues podríamos estar ahí compitiendo, ¿no? Entonces, si hasta la categoría o la subcategoría de Cámara Zaragoza o a tercer nivel, que es el posicionamiento SEO, tiene más jugo que el SD SEO, pues obviamente se va a posicionar mejor, entre otras cosas, ¿eh? Ya os digo que es uno de los factores, pero un factor muy importante. ¿Qué ocurre en este caso? Pues es un poco la idea del enlazado interno. Si cada vez se nos va diluyendo más el jugo, si hacemos mucha profundidad de URLs, cuando me digo profundidad de URLs me refiero a sdeseo.es barra posicionamiento barra B2C barra posicionamiento, estaríamos en un nivel por debajo, estaríamos en el nivel de categorías. Barra B2C, estaríamos hablando otro nivel por debajo de la de categorías, estaríamos hablando de un producto, o si fuera indexación. No sé si me explico. Cuanto las barras de la URL, cuanto más barras tenga, cuanto más a la derecha nos vayamos, más profundidad estamos en el árbol de profundidad, como si fuera la raíz de un árbol, y más difícil es que posicionemos porque tenemos menos autoridad. Tenemos menos linguist, que es lo que nos da. Jo, se metió un rollo con esto. Esto no es para SEO así de 1 hora. Pero bueno, era un poco porque veáis la importancia que tiene el que esté todo optimizado y que haya un enlazado interno, porque luego dentro de la web, cada vez que enlazamos dentro de la web, lo que hacemos en realidad es pasar jugo. Y también cuando enlazamos fuera. Si Cámara Zaragoza pone un enlace hacia afuera, parte de ese jugo se va fuera de Cámara Zaragoza. Y también al revés. Si Unizar o el Ayuntamiento de Zaragoza pone un enlace a Cámara, por medio de ese enlace le pasa jugo a Cámara. Y eso es un poco la única manera que tienen los buscadores de saber si en realidad un sitio es relevante, tiene autoridad o no la tiene, ¿vale? Por lo que los demás cuentan de él. Sería un poco como la relación entre personas. Si un colaborador mío dice que soy bueno, pues tiene el valor que tiene que sea un colaborador, pero si lo dice un profesor mío, pues tiene más valor. Y si lo dice el alcalde de Zaragoza o la alcaldesa de Zaragoza, tiene más valor todavía. Y si lo dice el presidente del gobierno, pues aún tiene más valor. Entonces, digamos que un poco según van aportando autoridad. Según quien lo diga, te da más autoridad. Pues lo mismo pasa en las webs, ¿no? Lo que sería en el producto digital. Bueno, paso a la parte siguiente, que es la parte de log page. Digamos que todo esto anterior son todo cosas que podemos hacer dentro de nuestra web, de nuestro producto digital, y el log page sería todo lo que podemos hacer fuera de nuestra web, pero que nos ayudan a posicionar la web. Entonces, por un lado, y lo más importante es la creación de enlaces. Era lo que os comentaba antes. Cuando hay un enlace de otro sitio que apunta al nuestro, lo que hacen es pasarnos parte de ese jugo, parte de su autoridad. Nos pasa de su autoridad a nosotros. Esto sería muy ampliable porque hay órdenes para que pase jugo, para que no pase jugo, pero bueno, eso sería un capítulo mucho más avanzado, ¿no? La idea es que cuando nos enlazan, automáticamente, aparte de que por ese enlace puede venir tráfico, si en Cámara Zaragoza han puesto se me ha dado un curso SEO y hacen clic y vienen a mi web, parte de ese jugo de cámara está pasando a mi web, ¿de acuerdo? Entonces, y aparte puede pasar tráfico. Si alguien está interesado en el curso, puede hacer clic en ese enlace y venir a mi web con tráfico real para decir, a ver quién es Chema, a ver qué es lo que hace o lo que es interesante, ¿no? El link building sería la estrategia de creación de enlaces, ¿no? De creación de enlaces provocados, en el sentido de que podemos tener sitios ya conocidos o los SEO tenemos ya un listado normalmente que lo vamos guardando con los años, que son de directorios de sitios muy confiables, donde a nuestros clientes los vamos añadiendo y les vamos poniendo enlaces. Con esos enlaces lo que hacemos es que cada vez más jugo va pasando a la web del cliente y con eso cada vez tiene más autoridad y cada vez posiciona mejor. Y ese es un trabajo que se dilata en el tiempo porque, claro, Google no es tonto. Si la web de mi cliente lleva 2 años, en 2 años ha recibido un enlace y de repente en 15 días recibe una docena, dice, bueno, aquí algo raro pasa, ¿no? No puede ser que... Entonces hay que hacerlo poco, hay que ir trabajándolo de una manera paulatina. ¿Qué más cosas hay que nos dan autoridad? Pues, por ejemplo, las redes sociales, el contenido en redes sociales. No tanto como la creación de enlaces, o sea, nos da algo de autoridad, por decirlo así. Y lo que sí que nos da bastante autoridad son cuando creamos nuestra página en redes sociales y metemos nuestra web dentro de esa página, digamos que ahí sí que nos pasa parte de la autoridad, por ejemplo. Cuando creamos nuestra página de Facebook de Cámara Zaragoza, si en la página de Facebook de Cámara Zaragoza está que la web es cámarazaragoza.com, parte de la autoridad de Facebook pasa a Cámara Zaragoza. Digo de Facebook como puede ser cualquier otra red social.
¿Qué más cosas podemos hacer fuera? Lo que he comentado antes, Google My Business. Google My Business es súper interesante, pero es súper interesante para cuando tenemos un negocio local, o aunque no sea nuestro negocio local, es súper interesante, pero solo nos van a ver alrededor. O sea, si es una empresa de fontanería y la pongo en Zaragoza, me van a ver, bueno, y ya antes era negocio local, ahora es negocio zonal casi. Cuando hay muchas, normalmente te enseña las que están más próximas a ti. Te localices con el ordenador, localiza la IP e intenta mostrarte los más cercanos a la IP, y si es desde móvil te geolocaliza y te muestra los más cercanos a ti, que sean más cercanos y más relevantes. Eso es la ficha de Google My Business. ¿Dónde más conseguimos autoridad? Pues en eventos y en relaciones. Cada vez que creas eventos o que, por ejemplo, esto a mí hasta cierto punto me está generando autoridad. Solamente que alguien lo comente en redes sociales o el enlace de cámara donde han puesto el curso, o bueno, en este caso el webinar, perdón. Pues todo eso me genera a mí ya cierta autoridad, ¿no? A mi web y me beneficia. Y por último, la cuarta parte, bueno, por repasarla, sería la indexación la primera, la web, lo que podemos hacer dentro de ella la segunda, la autoridad, lo que podemos hacer fuera de nuestra web para beneficiar a la web, y por último los contenidos. Sobre todo el contenido fresco. Ya no hablamos de los contenidos de cuando hemos hecho la web al principio que hemos creado, sino nosotros en los proyectos lo que recomendamos en la mayoría, no siempre, es que no se puede generalizar, pero que tengan un blog propio. Pero eso sí, recomendamos que tengan un blog propio si vamos a utilizar el blog. Para mí no hay nada más feo que entres a una web y veas la última entrada del 2018, de antes de la pago, del 2019. Entonces, es muy interesante el blog porque nos ayuda a posicionar, pero es interesante el blog si trabajamos el blog, si generamos contenido fresco, ¿no? Entonces, como antes os decía, cuando optimizamos la web, cada página de la web la optimizamos para una palabra clave, pero vamos a suponer que tenemos solamente 4 servicios. Pero necesitamos posicionar más palabras clave, no vamos a trabajar solo con 4. ¿Qué ocurre? Que con el blog esto se convierte en automáticamente que es infinito, ¿no? Cada vez que creemos un artículo podemos trabajar una palabra clave nueva, que no la tenemos en la web, y enlazar a la parte de la web que nos interesa. ¿Por qué digo enlazar a la parte de la web? Porque normalmente, en ocasiones sí que entras a un sitio y te vas al blog a leerlo, pero lo más normal es al revés. Lo más normal es que encuentres un artículo que te interesa, porque estás buscando viajes a Londres, encuentras el artículo y por medio del artículo es por la que pasas luego a la web donde te quieren vender ese viaje a Londres o el alojamiento o lo que sea. Como os digo, la ventaja que tienen es que puedes crear artículos ad hoc para lo que quieres. O sea, esta palabra clave en mi web no tiene cabida, pues creo un artículo alrededor de esa palabra clave para posicionar ese artículo para esa palabra clave. Entonces, lo ideal es eso, crear artículos todos los meses, o depende. Cuando es una empresa B2B, pues muchas veces solamente creamos un artículo al mes. Si es B2C, si estamos vendiendo bolsos, pues lo ideal sería que generáramos todas las semanas, o casi, ¿no? Más cosas. Actualizar contenido. Hay mucha gente que le da miedo a tocar el contenido. Dice, bueno, yo tengo un contenido creado desde que hice la web en el año 2020, tengo la home y me da miedo tocar la home para que pierda el posicionamiento. No, mientras todo lo que metes sea para actualizar la home y para meter contenidos que aporten, al revés, ayuda a posicionar. O sea, nosotros en ocasiones artículos que se posicionaron bien en el pasado y van perdiendo pues frescura los editamos, ponemos que lo hemos editado, que no pasa absolutamente nada, lo actualizamos con todo lo que tenga que ver con este año y se vuelve a republicar. Y son artículos que suelen posicionar muy bien porque ya tenían una autoridad previa, previamente ya había sido relevante para el buscador, por lo tanto ahora vuelve a ser relevante otra vez, ¿no? ¿Qué más? Dentro de contenidos, es muy importante. Ahora contaré una cosa de los contenidos que es muy... nos pensamos también que muchas veces hablamos de la duplicidad de contenido. Es que es contenido duplicado, o sea, nadie te va a penalizar por contenido duplicado. Lo que van a hacer es no premiarte. O sea, yo creo un artículo y cojo trozos de mi competencia y lo monto. Como Google detecte, otro buscador, detecte que es contenido duplicado o piense que es contenido duplicado, no me va a penalizar directamente, lo que no va a favorecer para que posicione. Entonces voy a estar en página 8. O sea, no me va a posicionar de ninguna manera. Cuando digo que hay que crear contenido, no me refiero solamente a los textos también. Crear contenido es crear imágenes nuevas, porque lo de las imágenes para Google y para los demás buscadores es como los cromos cuando éramos pequeños, ¿no? Que si tenías el cromo ya no valía para nada. Google coge lo que nosotros le damos gratis y con eso se forra. Entonces, ¿cuál es la idea?
la idea es que todo lo nuevo lo premia Google porque es nuevo, porque no lo tiene. Porque entonces, crear una infografía nueva, pues lo premia. El crear imágenes, fotografías, lo que sean nuevas, lo premia. Si utilizamos fotografías de archivo o de tal, o de banco de imágenes o de lo que sea, pues no es que te penalice, pero no lo premia. Como no lo premia, no posicionas bien y por lo tanto, nosotros con Desafío Interior había empresas de estas grandes tipo Calvin Klein o Tommy que no hacían fotografías. Entonces nosotros cogíamos el producto, nos íbamos a un estudio de fotografía con un modelo, hacíamos las fotos y las subíamos. ¿Qué ocurre? Que cuando buscabas en Google España todo lo que tenía que ver con Calvin Klein, pues salían todas nuestras fotos. Pero cuando digo todas es las 20 primeras o cosas así en el buscador. Y nos posicionaba súper bien, siempre estábamos los primeros. De hecho, tuvimos bronca con los fabricantes porque decían que no podíamos salir por delante de ellos. Pero decíamos que, oye, que lo hicieran bien, ¿no? Y todo era en el momento que ellos, que generó contenido Calvin Klein y empezamos a utilizar el contenido que habían generado ellos, ya no posicionábamos, pero bueno, ni parecido. O sea, cuando decimos contenido fresco, contenido nuevo, no nos referimos solo a los textos, que también, sino a infografías, vídeos, imágenes, y ahora además con el reconocimiento de imagen y el reconocimiento de vídeos, aseguro que lo saben, a pesar de que cambiemos cosas o que la metamos en Photoshop y cambiemos, lo siguen sabiendo que ya es una copia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Más cosas de contenido fresco. Nosotros trabajamos mucho lo que tiene que ver las preguntas frecuentes, por dos causas. La primera, porque dentro de las preguntas frecuentes estás todo el rato hablando de tu producto o de tu servicio y por lo tanto hace que aumente la densidad de la palabra clave y posicione mejor. Pero lo segundo también porque los usuarios muchas veces, si con esa pregunta frecuente le contestas a una duda que tiene, pues ya no mandan un email o no llaman por teléfono o no, digamos que se optimizan luego los medios para contestar los medios necesarios para poder contestar a los emails o poder contestar al teléfono o lo que sea. Lo que hay que hacer es buscar las preguntas frecuentes que de verdad son preguntas frecuentes que tienen los usuarios y que no suelen hacer. ¿Qué más cosa funciona muy bien dentro de los contenidos? Los casos de éxito. Los casos de éxito y los testimonios. Cuando contamos testimonios reales de casos de éxito de clientes. Es una cosa que funciona muy bien porque es mucho más creíble, ¿no? Cuando alguien habla bien de ti que cuando eres tú mismo el que hablas bien de ti, ¿no? Que no tiene... Bueno, hasta aquí un poquito lo que tiene que ver con las 4 patas del SEO. Esto en realidad, y algo más porque cada una de estas partes luego tiene su propia, tiene mucho detrás, ¿no? Digamos que sería en realidad lo que sería un curso de SEO, ¿no? Pero claro, entrando en cada una de ellas, datos estructurados, pues estudiar todo un capítulo entero de cuáles son los datos estructurados, cuáles hay que aplicar en cada ocasión, cuáles, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito porque veáis cómo lo trabajamos. Gemma, por Sí. informarte un poco, 9:47, ¿vale? Para que tengas tú también los tiempos controlados. Vale, sí, de todas maneras Si empiezo a nos tenemos que acelerarlo un extender poco un porque poco, yo no me pasa enrollo como nada, las ¿eh? Que es que persianas. está siendo muy interesante, pero también para que tú puedas medir los tiempos. Vale, esto solamente es un mapa de cronología, es lo mismo que os he dicho, pero cómo lo trabajamos. Entonces, la primera parte que trabajamos es la de arquitectura web, ¿vale? Luego la del SEO on page e indexación, creamos lo que es y tiramos la parte de indexación. La migración SEO, lo cuento muy rápido, la migración SEO es cuando tenemos un proyecto y hacemos una web nueva y la hacemos en otro CMS o cambian las URLs de la web o lo que sea. Cuando pasaban las arañas antes, pasaban y veían página 1, página 2, página 3, página 4, pero si creamos otras 4 páginas nuevas en una web nueva, pasan las arañas y dicen, esta es nueva, la indexo, esta es nueva, la indexo, esta es nueva, la indexo. Y van a las viejas y dicen, anda, esta no está, error 404. Anda, esta tampoco está, error 404. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Juntarlas. Hacemos que de la vieja pase a la nueva por medio de una redirección para que no perdamos ni el tráfico ni el posicionamiento que teníamos anterior. A eso se le llama hacer una migración SEO. Es una de las cosas que no suele tener en cuenta nadie y es súper importante tenerla en cuenta. Venga, más cosas. El long tail, os he hablado un poquito de esto. Es muy importante el long tail a la hora de posicionar porque cuando empezamos a buscar, hacemos búsquedas genéricas y decimos, imagina, a ver, esto es muy utópico, ¿no? Pero llegaríamos en el buscador y pondríamos comprar zapatos. Pero claro, me empiezan a salir resultados y me salen estoy buscando yo, me salen de mujer. Comprar zapatos de hombre. Y empiezan a salirme y me salen zapatillas, me salen chanclas, y digo, no, zapato de hombre de vestir. Esto sería long tail. Vamos hablando cada vez, vamos ampliando esa palabra. Y me salen zapatos de hombre de vestir con la siguiente búsqueda. Y digo, no, zapatos de hombre de vestir castellanos negros. Pues es otra búsqueda mucho más precisa, mucho más detallada. ¿Cuál es más fácil que nos consiga la venta?
Pues zapatos de vestir de hombre castellano negros, porque me van a salir esos zapatos y voy a comparar con ellos, no cuando hago la búsqueda de zapatos. Entonces, por eso es tan importante el long tail, porque cuanto más refinada es la búsqueda, más detallada, más cerca estamos de la conversión, más cerca estamos de la venta. Esto sería válido para todo, ¿de acuerdo? Entonces, y lo que os comentaba antes, la suma del tráfico que recibimos en la web es porque cada página de la web la tenemos optimizada para una palabra clave. Por lo tanto, se va sumando. La página principal entra en 20. En la página de los bañadores entran 5. En la página de los pijamas entran otros 5. Resulta que al final tenemos 80 visitas o 100 visitas, pero por la página principal solamente nos han entrado 20. Pero a mí me interesa que entre tráfico por todas las páginas. ¿De acuerdo? Ahí podríamos entrar más en cuáles son las páginas que se posicionan, las que no, porque las páginas que se posicionan son las de HTML, las que son de productos, de servicios, de categorías, porque todo lo que tiene que ver ya con páginas internas, con JavaScript y tal, no nos interesa que se indexe. Eso lo podemos marcar para que se indexen unas cosas u otras. A ver, porque voy ya un poco justo. Y por último, la intención de búsqueda. Cuando buscamos en el buscador hay 4 tipos de intención de búsqueda. La búsqueda informativa, simplemente estamos buscando respuesta a una pregunta. La búsqueda navegacional, ¿vale? Estamos intentando encontrar una web o estamos intentando encontrar un sitio. La comercial, estamos investigando un producto, una marca. Y la transaccional, que ya queremos completar una compra de un servicio o de un producto o de lo que sea. Obviamente lo que nos interesa es la intención transaccional. Entonces, cuando optimizamos, también nos interesa optimizar con palabras clave y con textos que se acerquen más a la parte transaccional. O sea, si yo pongo que es una prensa hidráulica, pues es alguien que no tiene ni idea y está buscando una prensa hidráulica, ¿de acuerdo? Pero si pongo reparación de prensas hidráulicas, es diferente. Una cosa, uno está investigando y a otro le estoy diciendo que yo reparo prensas hidráulicas y te pones en contacto conmigo para que repare la tuya. Estaríamos en la parte transaccional, ¿de acuerdo? O sea que también hay que jugar mucho con la intención de búsqueda del visitante o del cliente. Vale, el SEO para el 2024. Cada año que pasa, pues eso, cada año que pasa el SEO evoluciona, ¿vale? Y va cambiando el algoritmo. De hecho, durante el año 2022 hay herramientas que han calculado que hubo hasta más de 600 cambios en el algoritmo. Eso significa que hay cambios en el algoritmo de Google todos los días, prácticamente todos los días, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de unas cosas así muy rápidas. Para el año que viene, la experiencia de usuario como factor de clasificación. Cada vez es más importante. A ver, es importante traer mucho tráfico a la web, pero todavía es más importante que ese tráfico sea tráfico cualificado, que sea el tráfico que nos interesa que convierta. Si vendo prensas hidráulicas y el que me viene a ver es una persona que está, sí, que no tiene nada que ver con la industria, pues ¿para qué le va a servir a eso, no? Lo que hay que atraer a los de las prensas hidráulicas es aquellos que tienen una fábrica o que son mecánicos o que son, ¿de acuerdo? Entonces, y luego el UX lo que hace es, por un lado, la parte de SEO, la parte de captación de tráfico en general, llevamos el tráfico a una web, pero una vez que llegan a la web hay que cumplir esos objetivos que habíamos marcado al principio. ¿Quién se encarga de que la web esté preparada para cumplir esos objetivos? Pues es la experiencia de usuario, la UX. Lo que decimos, si ese tráfico llega y se pierde o los textos que tenemos puestos no son adecuados para él, o no sabe encontrar dónde está el formulario, o no sabe, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de cosas se encarga la experiencia de usuario. Entonces, para el año 2024, todo lo que tiene que ver con UX es una de las cosas que más se van a trabajar. Ya se trabajan en este 2023, pero todavía va a ser más importante en el 2024. Cada vez, digamos que se reparte más el tráfico, lo que interesa es que seamos capaces de captar el que a nosotros o el que a la empresa en este caso, le interesa, sobre todo. ¿Vale? Más cosas. Experiencia de usuario, contenido de valor y búsqueda semántica. Cada vez las búsquedas, por ejemplo, buscamos mucho desde la parte de móvil o desde la parte de los asistentes de voz, incluso desde, antes lo comentábamos un poco, desde BART o desde la inteligencia artificial, cada vez se hacen más consultas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora ya no es tan importante trabajar en sí una palabra clave en concreto, aunque os he hablado de palabras clave, porque optimizar la web se sigue optimizando alrededor de una palabra clave. Con eso no quiero decir que repita esa palabra clave como un loro, pero si la palabra clave es bañadores para hombre, tengo que generar contenido alrededor, dentro de esa página, alrededor de bañadores para hombre. Y entonces tiene que ser tendencias de bañadores para hombre o bañadores de hombre para el 2024 o entre otras cosas. ¿Qué quiero decir? Que lo que hacemos es trabajar el contenido semántico, ¿no? Alrededor de esa palabra clave, no es necesario ni repetirla o
o no tiene por qué. Simplemente si hay que repetirla, se repite, pero no obligarlo, no forzarlo, para que se lea de una manera muy natural. Pero sí que sea semánticamente escribir un montón de frases parecidas. ¿Por qué? Porque si no, va a llegar un momento que no nos van a... cuando hay una búsqueda concreta desde un asistente, por ejemplo, desde Siri, nos va a dar un único resultado. Necesitamos semánticamente que como haga la búsqueda esa persona, la haga como la haga, que la recibamos, ¿no? Que haya posibilidad de que podamos salir los primeros por medio de los contenidos que hemos generado. Y el contenido de valor en que cada vez se ha escrito mucho que no sirve para nada, que lo lees y acabas de leer y dices que me ha dicho, ¿vale? Pues cada vez más escribir con contenido de valor, contenido que aporte al usuario, al lector. Otra de las tendencias para el 2024, que viene a ser muy a continuación de la otra, es la búsqueda por voz, la búsqueda conversacional. Ahora, antes buscábamos bañadores hombre y nos ahorrábamos hasta el artículo o hasta la preposición, y ahora, sin embargo, todo lo que vamos buscando ya es búsqueda por voz. Entonces, la búsqueda es como mucho más refinada, ¿no? Quiero un bañador para hombre que sea no sé qué, no sé cuántas, y haces toda tu búsqueda conversacional, como si estuvieras preguntándoselo a otra persona. ¿De acuerdo? En la búsqueda local y móvil esto es súper importante porque ahora la búsqueda móvil muchas veces es un restaurante cerca de mí o farmacia de guardia o vas buscando cosas muy concretas cerca de donde tú estás y la búsqueda se hace de una manera conversacional. Entonces las webs tienen que ser capaces de responder a esa búsqueda conversacional. Y por último, que por esto podríamos hacer otra hora solo de esto, ¿vale? Inteligencia artificial y SEO. Ahora digamos que los buscadores en sí están aprendiendo de cómo buscamos las personas. Están aprendiendo de cada una de las personas. O sea, mi buscador aprende de cómo busco yo, de qué es lo que busco, cuáles son mis intereses, cuáles... Y entonces, si lo busco yo, me puede salir en el resultado número 1, lo busca otra persona y le puede salir ese mismo resultado en la posición 13 o en la posición 28. ¿Por qué? Porque Google considera que ese resultado no es importante para esa persona, para el perfil de esa persona y para cómo busca esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, esto cambia mucho las reglas del juego porque casi nadie buscamos en navegación oculta, todos buscamos en navegación con cookies y bueno, y aparte de las cookies van a desaparecer y ahora ya es navegación por intereses, por tal, pero bueno, viene a ser similar, muy, muy parecido. También le llamamos algoritmos de aprendizaje automático, ¿no? Que lo que hacen es buscar patrones. Lo que hace Google, los demás buscadores, es buscar unos patrones en la forma en que los usuarios interactuamos con los motores de búsqueda. ¿Vale? Para mejorar el SEO, pues entonces es súper importante por lo que decimos, meter marcados esquema, meter marcados estructurados, por ejemplo, y otras técnicas para ayudar a que nos localicen, ¿no? De una manera más rápida. Y luego lo de la generación de contenidos con inteligencia artificial, pues ya podríamos hablar un montón. Nosotros, se lo comentaba antes a Belén, nosotros seguimos haciendo los artículos de una manera personal, ¿vale? Creemos que el aporte, sobre todo porque trabajamos mucho en B2B y hablamos de cosas tan concretas y tan especializadas que si no hay un especialista detrás es muy difícil generar esos contenidos. Por muy inteligencia artificial que sea, no tiene los conocimientos. Lo que hace es nutrirse de fuentes y muchas veces saca unos pupurris allí que, aparte que inventa, eso lo hemos descubierto ya, que la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, cuando no sabe darte respuesta, se la inventa, o sea, por todo el morro. Y luego buscas las fuentes de las que se ha nutrido y no las encuentras porque no existen. Y si le pides las fuentes, te las da y no existen. O sea, es alucinante. Pero bueno. Y vale, era un poquito las cuatro, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el SEO. La parte de la búsqueda de voz, búsqueda conversacional, que ya lleva tiempo que buscamos con el móvil, muy importante, el contenido de valor y la búsqueda semántica, no escribir por escribir, sino escribir de verdad para los usuarios y escribir algo que sea útil. La búsqueda semántica por las búsquedas únicas que hay ahora cuando nos buscan por ejemplo, desde el móvil o cuando nos buscan desde un dispositivo como Siri ¿vale? Y la experiencia de usuario, que es súper, súper importante. O sea, si atraemos mucha gente, pero luego no somos capaces de que cumplan el objetivo marcado, sea llamar por teléfono, dejarnos un formulario o comprar una cosa, pues no sirve de mucho. Y bueno, una frase que dice, el tiempo pone cada uno en su lugar y si hace SEO, un poquito más arriba. ¿Vale? Es una frase de Carlos Redondo, que es un SEO famoso. ¿Y vale? Bueno, pues hasta aquí un poco lo que es. Voy a quitar la presentación. Pues la verdad es que es una buena frase, Chema. Muchísimas gracias por ajustarte al tiempo. La verdad es que la has clavado. A mí me parece súper interesante. Yo que soy un poco... A ver cómo quito ahora la pantalla de uso compartido. Si me deja. A ver si no, pues dejar.